El trabajo mejor pagado sigue siendo la intersección entre matemáticas, datos y código. Hoy en día, una de las formas en la que le llamamos a ese trabajo es ciencias de datos o data science, pero también hay otros roles: ingeniero de datos, analista de datos, data engineer, data analyst. Y sin la menor duda, sigue siendo el trabajo mejor pagado. Incluso en una época de despidos masivos en la industria de la tecnología, incluso en la época de la inteligencia artificial. Sí es verdad que la industria ha cambiado y sí es verdad que la realidad de este mercado ha cambiado. Antes hablábamos de conceptos que todavía siguen siendo relevantes, como extracción, transformación y carga, ETLs, la limpieza de los datos, los data lakes. Para los que no lo sepan, data lake es el nombre que le damos en la industria a cuando la base de datos está tan mala que nos toca meterla entre muchas otras bases de datos malas para luego limpiar los datos. Sharding, que es dividir datos muy grandes, o normalización, que es el trabajo bien desde el primer momento. Como les decía, sin embargo, sí es verdad que la inteligencia artificial y en particular los Large Language Models o modelos grandes de lenguajes expresados con Mistral, Falcon, Llama, BART. Bueno, BART es una implementación de Gemini de Google y por supuesto GPT-4, el Generative Pre-trained Transformer y el más popular de todos, ChatGPT. Esto cambió porque estos son sistemas que automáticamente son capaces de limpiar datos. Estos son sistemas que automáticamente son capaces de inferir información numérica en lenguaje natural. Así que cambió mucho, pero no lo modifica, no lo elimina. Sí que hace cosas nuevas, entonces ahora tenemos que saber de conceptos como fine tuning, la ventana de contexto, una base de datos vectorial. Una base de datos vectorial, para los que no lo sepan, es agarrar un montón de datos y volverlos numeritos de proximidad para que los datos privados de tu compañía se puedan interpretar dentro de un gran modelo de lenguaje. LoRa, que es una forma adaptativa de rankear con pocos parámetros el entrenamiento de un modelo de lenguaje, o RAG, que es otra técnica de insertar datos privados dentro de un modelo grande de lenguaje. Dicho eso, la inteligencia artificial no tiene pensamiento cognitivo. Hay cero tecnologías que le estén apuntando a que la inteligencia artificial tenga pensamiento cognitivo hoy. Cero. La inteligencia artificial es muy poderosa. ChatGPT es muy impresionante. Los experimentos que se están haciendo con diferentes otras plataformas allá afuera son increíbles y cada vez más empiezan a tener unos efectos emergentes fascinantes e interesantes. Pero no existe ninguna empresa en este momento cuyo trabajo es: voy a crearle procesos cognitivos a una inteligencia artificial. Lo que hacen son cosas diferentes y es importante entenderlo. También, la inteligencia artificial no entiende un negocio ni sus palancas, y honestamente el data scientist promedio tampoco. Y esto es lo que hace la diferencia entre los data scientists profesionales y los que no: entender el modelo de negocio de la empresa donde trabajan y cuáles son las palancas a mover que pueden realmente cambiar ese modelo. Por otro lado, la inteligencia artificial en 2024 va a cambiar. Esta semana, el New York Times demandó a OpenAI porque descubrieron que OpenAI estaba directamente y de una manera descarada clonando y copiando todos los artículos públicos del New York Times en su modelo de datos y expresándolos de una manera directa. Eso significa que las cosas van a cambiar y van a cambiar muy duro. Ustedes dirán, ¿pero por qué este man solamente habla de inteligencia artificial? Y es porque la inteligencia artificial es una realidad. Es porque está en el centro de la tecnología. No se trata de que la inteligencia artificial esté popularizada. Es como cuando salió el iPhone, todos hablábamos de computación móvil. O es como cuando salió Internet, todos hablábamos de Internet. Obviamente vamos a hablar de inteligencia artificial y de la forma en la que afecta y cambia nuestras carreras. Obviamente. De hecho, sería irresponsable que una empresa educativa no hable de la cosa singular que cambia el proceso de educación. Y eso me trae un tema, y es el tema de cómo hemos abordado la inteligencia artificial. ¿Les han aconsejado no aprender programación o ciencias de datos porque hay menos empleo? ¿Se los han aconsejado últimamente? ¿Alguien? Yo he visto muchos casos últimamente de personas que reciben este consejo. Uy, no, ¿usted para qué se va a poner a aprender a programar si ya no hay empleo, ya no están contratando juniors? Y la pregunta que yo les quisiera hacer es esta: ¿menos empleo relativo a qué? ¿Relativo al empleo que hay, por ejemplo, en administración de empresas? Hay menos empleo en programación y hay menos empleo en ciencias de datos. Y sigue siendo mucho más del empleo que hay en administración de empresas, o en contabilidad, o en el derecho, o en una infinidad de carreras. La tecnología sigue siendo una de las industrias que más contrata y que más necesita talento. Y si es verdad, se contratan menos talento junior. Entonces lo que hay que hacer es no ser talento junior, estudiar un poco más. Eso porque es un problema. Lo que pasa es que nosotros reaccionamos mucho más al miedo de perder que a la emoción de ganar. Y cuando reaccionamos más a ese miedo de perder versus la emoción de ganar, entonces pues tomamos decisiones que sí son estúpidas, como por ejemplo dejar de aprender.
Y el dejar de aprender nos pone en una desventaja inmensa con respecto al resto. Aprender es la única cosa que está 100% en nuestro control y sabemos que hace una diferencia. Las otras, como el estado del mercado, no lo están. Y si no te están contratando porque no tienes suficiente nivel, lo correcto no es rendirte y dedicarte a sacar fotocopias. Lo correcto es elevar tu nivel, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. También me gustaría preguntarles esto. Cuando ustedes les dicen que no estudien porque no hay empleo, ¿ustedes respetan la carrera y el éxito de la persona que les dice esto? Porque si ustedes están recibiendo consejos de alguien a quien ustedes no aspiran ser, pues quizás la están cagando. Así que hablemos de cómo no hacerlo. Y hablemos de 3 grandes carreras y cómo llegar a ellas. Ciencias de datos, analista de datos e ingeniero de datos. Data Science, Data Analyst y Data Engineer. Estas 3 versiones tienen mucha demanda, muchísima demanda. Les voy a contar cómo volverse estas 3 cosas en el contexto de cursos que existen en Platzi. Pero quiero que me entiendan algo. No les quiero decir que solamente aprendan en Platzi. No significa que Platzi es la única opción y de hecho sería ridículo estudiar en un solo lugar. Platzi es una opción que tiene un precio que les permite estudiar con Platzi y con muchas otras cosas. Platzi es como algo que siempre está ahí para ustedes, es ese hogar profesional donde regresan a encontrar el camino, pero por supuesto que lo tienen que combinar con muchas otras cosas. A pesar de que se los voy a mostrar en el contexto de cursos de Platzi, lo que quiero que vean son 2 cosas. 1, si ustedes estuvieran Platzi, ¿cuál es el camino que deberían seguir? Y 2, si no lo van a estudiar en Platzi, ¿de qué manera estudiarlo correctamente? Ahora, yo sí claramente voy a creer que Platzi es el camino más corto para lograrlo, porque para eso trabajamos. Así que aquí vamos. Primero que todo, nosotros tenemos una guía para empezar una carrera en Data Science e Inteligencia Artificial. Es un curso que se llama así, Guía para empezar tu carrera, y el curso ahonda en las 3 categorías que uno tiene para poder avanzar, en la categoría de analista de datos, de científico de datos o de ingeniero de datos. Más o menos en este orden les pagan. Bueno, estos 2 ganan parecido, este gana menos. Y esto me recuerda muchísimo a QA, a la gente que hace control de calidad del software y que hacen pruebas de calidad del software. Mucha gente quiere ser QA, muchísima más gente quiere ser QA de los que quieren ser programadores. ¿Y saben por qué? Porque les da miedo programar. Porque creen que no pueden, porque creen que programar es muy difícil, porque creen que las matemáticas no es lo de ellos o porque creen que no lo van a lograr. Y en cambio creen que va a haber más empleo. Pero la realidad es que hay mucho menos empleo de QA del que hay de desarrollador de software. Y lo mismo pasa en estos casos. Hay mucho menos empleo y es peor pagado en Data Analyst y esos empleos que están más amenazados por AI de lo que hay en Data Scientist o Data Engineer. A lo que voy es no paren de aprender. No paren, no frenen su carrera o no aspiren a poquito. Cuando uno le apunta a las estrellas, por lo menos llega a la luna. Cuando ustedes le están apuntando a carreras de entrada, pues por supuesto que van a sufrir, apúntenle más arriba. También ocurre que en este momento uno le puede soltar a una inteligencia artificial un archivo de Excel y, por ejemplo, aquí le dije, de esta actividad, lotéeme los problemas que hay en el portafolio, incluya los charts y hágalo por mis estudiantes de Platzi. Y la inteligencia artificial empieza a programar, empieza a hacer código en Python y a hacer ciencias de datos y uno es como, wow, ¿esto cómo va a cambiar mi carrera? Y esto ya pasa, esto no es mañana. Pero hay que saber que la inteligencia artificial no sabe programar cosas nuevas, solamente repite código que ya existe. Cuando ustedes intentan solucionar problemas que en otros lugares ya se han solucionado, AI les genera el código. Cuando intentan solucionar problemas nuevos, AI no genera buen código y se rompe. Y es impresionante. Entonces, lo primero que hay que hacer es aprender la programación necesaria para ciencias de datos, que es básicamente Python. Ahí tenemos una ruta, nosotros lo llamamos la ruta de entorno de trabajo para Data e Inteligencia Artificial, donde les damos los fundamentos de Python, cómo empezar a entender la línea de comandos, entornos de trabajo, tanto con notebooks, que es una forma de hacer ciencias de datos sin tener que estar programando, etc. Súmenle a eso que la inteligencia artificial comete errores. Todo el tiempo me sale este avisito de Error Analyzing. Y entonces, pues la cosa está escribiendo código malo y... Aquí les quiero resaltar 2 cursos en particular o 2 habilidades en particulares que creo yo son fundamentales. La primera es terminal y línea de comandos. Toda la gente que yo respeto trabaja en terminal, con Linux. Linux y terminal son conocimientos fundamentales para tener una buena carrera. No te contratan, probablemente no sabes Linux. No puedes triunfar a punta de solo Windows o a punta de solo Mac. Necesitas saber Linux y necesitas saber cómo dominar la terminal. No solamente lanzar uno que otro comando, sino operar un computador entero solamente con terminal. Es necesario. Puedes encontrar la ruta. Los nombres de las rutas los googlean y lo encuentran fácil. Lo otro es el curso profesional de Git y GitHub. Este es uno de los poquitos cursos que todavía tiene mi cara, aunque lentamente vamos a irlos renovando con otros profesores.
Este curso yo lo amo y este curso es fundamental. Muchas personas se quedan simplemente con el commit, push, pull y ya está. Y Git es una herramienta hiperpoderosa y fundamental, necesaria. Ustedes deben dominarlo. Ya que tienen eso, hablemos de las 3 verdaderas skills de las 3 carreras, Data Science, Data Engineering y Data Analysis. Son 3. La estadística, Python y SQL. Ustedes pueden pasar los años, puede salir una inteligencia artificial en un nivel Dios y vamos a seguir necesitando estadística, Python y SQL. La estadística es matemáticas, pero no son matemáticas complejas, no son matemáticas duras y son matemáticas que te van a servir para toda la vida. La estadística, por ejemplo, te explica que si estás buscando un apartamento, después de que ves más o menos unos 6 a 7 apartamentos, a partir del octavo, en el momento en el que vas a uno que te guste, ya tienes un sample estadístico de cómo son todos los apartamentos de la zona y ya sabes cuál elegir. No necesitas ver 20, no necesitas ver 50. ¿Por qué? Toma los cursos de estadística y aprende estadística. Tenemos esta ruta que se llama la ruta de matemáticas para Machine Learning con Python. Y a pesar de que se llama Matemáticas para Machine Learning con Python, es una ruta de matemáticas. Te enseñamos fundamentos de matemáticas, álgebra, funciones matemáticas. Te la puedes saltar, no tienes que tomarlo todo. Es una ruta larga, son múltiples cursos. También tenemos los cursos de estadística y probabilidad, las matemáticas para ciencias de datos con estadística descriptiva, etcétera, etcétera. Pero aquí te ayudamos. Muchas personas dicen, uy, pero es que es en la carrera donde uno aprende matemáticas. No, no hay nada especial. Tú puedes aprender matemáticas con un libro, con lo que quieras. Aquí nosotros te lo agregamos con gráficos, con videos, con sistemas, con ejemplos aplicados. A mí me parece que esta es una muy buena forma de aprender matemáticas. También está, por supuesto, el álgebra lineal y el cálculo. Esta parte del álgebra lineal y el cálculo sí puede ser un poquito complicada, pero no es tan complicada. Yo era muy malo en matemáticas en la universidad, pero malísimo, y yo no entendía un carajo. Una vez que empecé a trabajar en Platzi y empezamos a hacer esto y empecé a ver los cursos de matemáticas, se me abrió la mente porque me di cuenta que era que en la academia, en la universidad donde yo estudié en 2 universidades, una de ellas la más prestigiosa del país donde crecí, asumían que yo entendía cosas que el colegio nunca me enseñó. Y entonces, por ejemplo, yo nunca entendí de dónde sale el número pi. Una vez lo entendí, fue como, claro, y eso es una ecuación polar. Nunca entendí para qué aplicar un área bajo la curva. No por lo menos, y tengan en mente de nuevo, yo fui a la mejor universidad de este país. Mi colegio sí era bastante malo. Y esa es la realidad de la gran mayoría de los latinoamericanos. Las pruebas PISA nos demuestran que Latinoamérica está en problemas grandes en matemáticas en la academia. Las academias hacen su mejor esfuerzo. Las universidades, colegios, etcétera, hacen lo mejor que pueden. Pero una vez uno está graduado, es responsabilidad de uno corregir estos problemas y a cualquier edad se puede aprender matemáticas. Yo aprendí en mis 30s a dominar por primera vez cálculo de verdad y me hace sentir muy bien. Luego está SQL. SQL es re fácil, es como una especie de lenguaje de programación para hacerle consultas a bases de datos. Structured Query Language significa lenguaje estructurado de consultas. Es re fácil. Ustedes pueden aprender, es la ruta súper cortita, aprenden fundamentos de bases de datos, práctico de SQL y la base de datos más poderosa que hay, Postgres, y con Postgres ustedes lo pueden expandir para otros lados. Tienen que aprender visualización de datos, entonces esta ruta de visualización de datos con Python les enseña a mostrar los datos. Las ciencias de datos no sirven de nada si no se obtienen insights, si no se obtienen de repente nuevas ideas y nuevas perspectivas del análisis de los datos. Las ciencias de datos no es capturar una base de datos, no es limpiarla, no es generar un gráfico, es mostrar un análisis del cual se emergen nuevas ideas que sirven para un modelo de negocio. Ese es el objetivo. Si ustedes no logran ese objetivo, no están logrando trabajar en ciencias de datos desde ninguna perspectiva. Entonces tienen que aprender a visualizar los resultados de los datos. Muchas personas cometen este error de enamorarse de una manera obsesiva de la parte técnica o incluso de la parte matemática, que es importante, pero nunca la conectan con el negocio. No es opcional. Si ustedes no conectan lo que hacen con el negocio, no son científicos de datos, no son nada. Son un operario de código y entonces no van a triunfar en sus carreras. Tienen que tener un interés por el modelo de negocio del lugar donde trabajan. Y para ello es algo tan simple como empezando a visualizar lo que aprenden. Quiero resaltar acá un par de cursos que tiene esta ruta. Uno es el curso de principios de visualización de datos para Business Intelligence. Entre otras cosas, les enseñan cómo elegir el gráfico correcto. A veces un gráfico no es el gráfico correcto. Y también el curso de visualización de datos con Matplotlib y con Seaborn, que son herramientas especializadas para plotear estos datos. Luego está el análisis y la manipulación de datos con Python. Esto ya es el manejo de grandes cantidades de datos.
Esto es muy chévere porque existen muchas herramientas que no son necesariamente inteligencia artificial, pero que les permite transformar y manipular datos matemáticos, de texto, numéricos, datos no estructurados. Es súper interesante. Aquí quiero resaltar algunos cursos que mencionan, por ejemplo, la transformación de datos con Pandas y NumPy, el análisis de exploración de datos, la configuración del entorno, ustedes ya se lo saben, cómo manejar datos faltantes. Es posible emerger datos faltantes de los datos existentes. Y también hay un concepto que se llama imputación. Esos son cursos avanzados. Típicamente las personas dicen, Platzi no tiene cursos avanzados, pero lo que realmente pasa es que no los encuentran. Aquí están, en esta ruta. Y luego está inteligencia artificial, por supuesto. Y hay que mencionar que los grandes modelos de lenguaje no es lo mismo que inteligencia artificial. Son parte de la inteligencia artificial, pero un Large Language Model no sirve para todo. Hay muchos tipos de inteligencia artificial que se usan en diferentes casos. Platzi, por ejemplo, usa LLMs, pero nosotros también tenemos nuestro propio orquestador de inteligencia artificial que no está basado en LLMs y que nos sirve mucho para explicar el problema. Entonces, esa es la ruta. Todas estas rutas ya están. Lo único que ustedes tienen que hacer es ir a buscarlas. Busquen Platzi, el nombre de la ruta, y ya mismo están disponibles. Machine Learning con Python. Machine Learning con Python les enseña a hacer aprendizaje de máquina, inteligencia artificial, de principio hasta el punto donde están haciendo operaciones de Machine Learning, tuneando un Large Language Model, implementando grandes modelos de inteligencia artificial. Profundiza duro. Muestran los diferentes mecanismos con Scikit-learn, con Pandas, con Decision Trees, Random Forest, despliegue de modelos, diferentes tipos de proyecto, cómo ponerlos en producción. Es una ruta muy completa. Por último, les quiero mencionar que la meritocracia existe, pero no es justa, lo que significa que debes aprender el juego. No importa que entiendas el modelo de negocio y no importa que tengas conocimientos de ciencias de datos o que hayas estudiado en ingeniería y tengas los títulos que quieras tener. Si no entiendes cómo funciona la estructura humana del lugar donde trabajas. Otro error muy común, sobre todo de las personas que se obsesionan con la parte académica, es un fenómeno que yo no sé qué nombre ponerle sin hacer sentir mal a las personas, pero es más o menos el fenómeno de la inteligencia frustrada. Las personas que saben que son inteligentes y que saben que tienen talento y que ese talento no es recompensado con plata, que no les dan dinero a cambio de ello, que no crecen en la compañía, que se quedan estancadas o estancados en sus carreras. Y es porque la meritocracia existe, pero no es justa. Uno tiene que pedir lo que quiere. Uno lo tiene que pedir. Y en ocasiones el mercado está mal, como en este momento el mercado está mal. Y en esos casos hay que resaltar, y la forma de resaltar es con habilidades blandas. Hay una ruta que nosotros tenemos que es la ruta de comunicación y oratoria. En esa ruta les enseñamos a hablar en público, a comunicarse de una manera efectiva y asertiva, a autoliderarse y a liderar a otros, inteligencia emocional, cómo dar y recibir feedback, cómo hacer presentaciones para tus directivos, cómo presentarte y cómo elevar tu nivel, cómo hacer buen networking. Y no es opcional. Un humano tiene que ser multifacético y tener múltiples skills. Ustedes tienen que ser capaces de todo. Tengo ansiedad, me importa un carajo. Lo tienes que hacer yo también. Yo tengo diagnosticadamente un trastorno generalizado de ansiedad y hago un programa en vivo todos los jueves para miles de personas. Así que si yo puedo, ustedes pueden. Todo el mundo puede. Me importa un carajo. Esta es la cosa que te va a hacer crecer y también es la cosa que te está deteniendo de crecer más en la vida. Así que deja de escapar y toma esta ruta. Se llama la ruta de comunicación oratoria y te explica cómo jugar el juego. Y no es tan difícil. Esto probablemente te va a hacer crecer mucho más en tu carrera que aprender otro lenguaje de programación. Por último, no olviden que las tendencias son péndulos. Ahorita la tendencia es Large Language Models de inteligencia artificial. Antes la tendencia era Scikit-learn. Por un tiempo la tendencia fue Big Data. Las tendencias son péndulos, pero el conocimiento perdura. Así que sigue cultivando tu mente y nunca pares de aprender.